Shalom, queridos amigos, bienvenidos a un estudio más de Hilchot Melachim en Torah para Todos. Y yo sé que este estudio lo habíamos comenzado en el mes de Elul y que han pasado varios meses, pero quiero terminarlo. La razón por la cual no lo había terminado es doble. La primera de ellas, estos son textos que, como ya hemos visto, reflejan una realidad social, política muy diferente a las nuestras. Y como todo texto antiguo que marca separaciones estrictas entre partes de la población, puede ser muy mal interpretado. Entonces, parte es un miedo de reflejar estos textos con claridad. Quiero de antemano explicar, como ya hemos visto, y aquellas personas que están viendo este video, los invito a que vean al menos capítulo 7, capítulo 8 para entender de qué es lo que estamos hablando. Mucho mejor si ven toda la serie, donde se explica esta visión idealizada, ¿cierto?, de una monarquía mesiánica al fin de los días. Y lo que estamos tratando de explicar es desde esa perspectiva ideal de esta monarquía que es presentada en los textos tradicionales, cómo funcionan los diferentes aspectos de la población, cómo contribuyen y qué sistemas legales afectan al pueblo. ¿Ok? Aquí no estamos hablando, esto no tiene nada que ver con la legislación israelí actual. Esto es en el caso ideal que presentan las escrituras de un futuro rey davídico, ¿cierto? Ya hemos hablado que a mí particularmente la idea de un rey no me parece muy atractiva, pero en las fuentes este era el sistema político que tenían, y para mí es mucho más interesante entrar en estos textos y encontrar estos valores políticos que subyacen a nuestra legislación, como hay definitivamente también muchas personas en el mundo judío, pensar que estas halajot se van a aplicar pie juntillas en un futuro cercano o distante. Estas halajot, en mi opinión, son teóricamente muy interesantes, pero tendrían varios problemas a nivel de aplicación práctica. Entonces, primero quiero aclarar, esta legislación no se practica en ningún lugar. El segundo motivo que me insta a terminar esto es la profunda ignorancia y la tergiversación del término noahida y leyes noahidas. Hoy en el mundo judío, en español particularmente, pero en otros contextos también, hay mucho interés en esta noción de las leyes noahidas, de los noahidas, los Benei Noach, y muchos grupos ortodoxos, particularmente Chabad, han transformado esto de una opción teórica para incluir a no judíos en la legislación final, por decirlo así, política de Eretz Israel en un futuro, y han dicho, no, hoy uno puede ser noahida, y esto es en verdad una alternativa para los gentiles en la diáspora, como una forma de judaísmo para no judíos. Si ustedes han leído capítulo 8, como vamos a estudiar en estos últimos 4 capítulos del Mishneh Torah, este es el último libro del Mishneh Torah, está puesto al final justamente por eso, porque es una presentación teórica basada en los textos, basada en la Torah, basada en el Talmud, y cuando las cosas se arreglen, cuando este Mesías que el pueblo de Israel espera llegue, ¿cómo se van a organizar las cosas? Y hoy en día mucha gente está diciendo que se puede ser noahida, cuando una y otra vez el texto nos está diciendo esto es en Eretz Israel, esto es en un futuro ideal, esto no es una realidad común. Y segundo, que es la parte más importante y lo que más me duele, la mala representación de este concepto de noahida, que es uno de los conceptos más interesantes y yo creo más
inspiradores de la tradición judía es que es usado como un reemplazo de la conversión. Cuando lo que hemos visto en estos capítulos y en los capítulos que vemos adelante es que la conversión es vista como el ideal. Cuando una persona viene a convertirse al judaísmo de manera sincera, de manera abierta, ese es el ideal. Estas leyes noajidas son una forma de preservar la integridad religiosa de la gente que no se quiere convertir al judaísmo dentro de un sistema judío en Eretz Israel. Si por algún motivo estas personas aceptan la soberanía de la Torá, pero no quieren participar de ella completamente. El ideal en todos estos textos, por supuesto, es que las personas se sometan completamente a la Torá, es decir, se vuelvan Gerei Tzedek, prosélitos justos, y no simplemente Gerei Toshav, es decir, extranjeros residentes, que es justamente la forma en que el Rambam presenta estas leyes. Estas leyes son las leyes que los no judíos que viven en Eretz Israel, en una monarquía davídica, deben obedecer. Y los argumentos que son usados para enfocar a la gente en estos grupos noajidas, en mi opinión, son equivocados. Si Dios quiere que tú fueras judío, hubieras nacido judío. Esto es absurdo. Las personas, cada cual busca su verdad, cada persona se siente atraída por la Torá. La mayoría de la gente que hoy se dice noajida es porque no es presentada con una alternativa de conversión sólida, legítima, estructurada, completa, que le permita participar del pueblo de Israel. Esto desafortunadamente no es posible en muchos lugares del mundo, en América Latina particularmente. Entonces yo quiero que la gente entienda estos textos, entienda las ideas de qué es un noajida, qué son las mitzvot benei noach, para que no les vendan gato por liebre. Nuestra tradición está abierta, es un pacto abierto para todo aquel que quiera participar, nazca o no judío. La alternativa de la conversión siempre está abierta. Y por toda una serie de agendas que no tienen que ver nada con la tradición, muchos grupos están promoviendo una relectura de estas leyes noajidas que no solo no cumplen con los estándares definidos por la misma tradición. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ser noajida hoy es imposible para alguien en la diáspora. Incluso uno podría decir, dado que no hay una monarquía davídica, este tema, dado que no hay un sistema halájico sobre Eretz Israel, esto es un tema teórico. En vez de que este tema de las leyes noajidas o de los noajidas se lea en su contexto original como una apertura universal de las leyes de la Torá hacia el resto de las naciones, es usado como un sofisma de distracción. La gente viene sedienta de Torá, sedienta de judaísmo, y lo que le dicen, no, tú no puedes ser judío, sé noajida. Tú no puedes estudiar toda la Torá, solo estudia estas 7 mitzvot. Y eso es representar mal a toda la tradición judía. Y ese es el motivo por el cual me estoy metiendo en esta camisa de 11 varas, de presentar estos textos de una manera pública, textos que son muy fáciles de malinterpretar. Entonces espero que el Ribono Shel Olam me conceda la elocuencia de presentar estas leyes de una manera correcta, no solo este capítulo, sino terminar los otros 3 capítulos Bezrat Hashem de Hilchot Melachim, para que este material esté disponible en castellano para todos aquellos que quieran estudiarlo. Ese es el preámbulo. Comencemos entonces. Halajá 1. Al Shisha Devarim Nitztava Adam Harishon. 6 mitzvot fueron dadas al primer ser humano. Las leyes noajidas son presentadas como una legislación primigenia que comienza con Adán y a través de la historia bíblica, a través de la historia de la Torá, se va expandiendo hasta encompasar a todo el pueblo de Israel. Y estas son estas mitzvot. Al Avodah Zarah.
sobre la idolatría o contra la idolatría, al Birkat Hashem, en contra de la blasfemia, de hablar mal de Dios, al Shefihut Damim, verter sangre, todo tipo de asesinato, de violencia, al Gilui Arayot, descubrir la desnudez, crímenes de naturaleza sexual, adulterio, incesto, etc. Al Hagazel, sobre el robo, el hurto, al Hadinim. Y la única mitzvah positiva, establecer cortes de justicia. Y a pesar de que estas 6 mitzvot son Kabbalah hen beyadeinu, son una tradición oral que recibimos de Moshe Rabbeinu. Es decir, estas leyes no aparecen explícitamente en la Torah, son definidas por la tradición oral y conectadas con algunos psukim. No solo eso, ve'adat notalahem. Estas son leyes que tienen sentido, son leyes de lo que en la tradición judía se llama mishpatim, cosas que tienen sentido. ¿Ok? Prohibir el hurto, prohibir el asesinato, prohibir los crímenes sexuales es algo que no solo proviene de una tradición religiosa específica, sino es algo que la inmensa mayoría, de establecer cortes de justicia, que la mayoría de las sociedades tienen, es decir, es un instinto racional. Es un mínimo moral compartido por la inmensa mayoría de las sociedades. A pesar de esto, a pesar de que no están explícitamente en la Torá, son parte de la tradición oral, son parte de un acervo racional común a la inmensa mayoría de los pueblos, Miklal divrei haTorah yira'eh she'al eilu nitztavu, forman parte de la Torá y se verá que toda la humanidad fue ordenada a guardar estas 6 leyes. Ya vamos a ver que se expanden. Hosif le Noach ever min ha'hai. Y cuando llega Noé, la generación de Noé, se añade la 7ª mitzvah, que es ever min ha'hai, que es no consumir la carne de un animal vivo. Sheneemar, pues está dicho en Génesis 9:4, Ach basar benafshot damo lo tohelu, no comerás la carne con su alma, con su nefesh, con su fuerza vital en la sangre. Está prohibido comer sangre, está prohibido comer el miembro de un animal vivo. Nimtzeu sheva mitzvot. Y aquí que son 7 mitzvot. Vejen haya davar bechol haolam. La manera en que la tradición legal judía presenta esto, lo proyecta a la historia de la Torah, es que esta era la legislación de toda la humanidad. Ad Abraham, hasta que llega Abraham, nitztavaya ater al elu bamilah. Abraham recibe una mitzvah extra, que es la circuncisión de los varones al 8º día. Vehuyit palal shaharit, y la necesidad de rezar en la mañana. Esto se establece a través de la Torah oral, que Abraham recibe 2 mitzvot extra. Abraham recibe 9 mitzvot. Veitzak ifrish ma'aser. Yitzhak separa un diezmo. Si quieren saber el tema de los diezmos en el judaísmo, es muy complicado, pero no se parece en nada a la actitud que tienen hoy las iglesias evangélicas sobre el diezmo. Entonces, si quieren saber, en este canal tengo un video sobre la obligatoriedad o no, en este caso no, de los diezmos en el judaísmo, pero se conectan con Yitzhak, veosif tefilah acheret lifnot hayom, y se añade otra instancia de tefilá, otra instancia de encuentro con Dios hacia el final del día, es decir, minjá en la tarde. Ve Jacob Josif Gidan Ashe. En el caso de Jacob, nuestro tercer patriarca, se añade la mitzvah de no comer el nervio ciático. Ve Hitpalal Arvit, y se establece la oración de la noche. Uv Mitzrayim nivstava Amram be mitzvot yeteirot. Y en Egipto, Amram, el padre de Moshe, de Aarón, de Miriam, recibe otras mitzvot. Ad sheva Moshe Rabbeinu venishlema Torah al yado. Parte de lo bonito de estas leyes como una narrativa legal es que muestra que desde el comienzo el deseo de Dios fue de una sociedad humana regida por leyes. ¿Cierto? Que toda la humanidad de cierto modo está comprometida a unos mínimos morales y que ciertos grupos van a definir
acervos legales, acervos espirituales, religiosos, mucho más amplios que van a llevar a la humanidad hacia adelante. Pero todos, de cierto modo, Dios se preocupa de que todos los seres humanos estemos viviendo una vida de rectitud. Y ver estas mitzvot como una evolución, ¿cierto? Una evolución legislativa en que cada generación, hasta que llegamos a Moshe, vamos añadiendo más ley. El desarrollo de la humanidad es un desarrollo cada vez hacia una existencia determinada por ley y no por la barbarie, ¿cierto?, de Caín y Abel, no por la barbarie del hombre, lobo del hombre, sino cada vez toda la humanidad, no solo el pueblo de Israel, porque a Dios le interesa toda la humanidad, viviendo de una manera recta, justa, donde se respete la vida, la propiedad, la integridad. Ese es el propósito, ese es el proyecto político que nos están presentando estas mitzvot. Y vamos entonces a entrar en detalle. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de Avodah Zarah? Y en este caso vamos a ver que ya a un nivel mucho más de detalle, estas leyes noajidas sirven para establecer un sistema legal paralelo que se ocupe de los no judíos que viven en Eretz Israel. La legislación de la Torá para los judíos es muy compleja, es muy amplia, 613 mitzvot, toda una tradición oral, ¿ok? Esto va a permitir que sea un sistema mucho más exigente, pero también en muchos casos mucho más indulgente. Ya vamos a ver esto con otros ejemplos. Un Ben Noach que hace idolatría, Hayav, ha transgredido, debe. Vamos a ver cuál es el castigo. Vehu she'avod kedarkah, siempre y cuando haga la idolatría de acuerdo a la manera. ¿Cierto? Los ídolos son servidos de cierta manera. Hay ídolos que reciben saumerios, hay ídolos que reciben libaciones, hay ídolos que reciben comida, ¿cierto? Cada ídolo en la antigüedad tenía una forma específica de servicio. Y lo que está diciendo es, si un no judío que vive en Eretz Israel está ofreciéndole, por ejemplo, hacer arrumes de piedra en las encrucijadas, como un servicio a Hermes, a Mercurio, entonces esa persona ha hecho Avodah Zarah. Vejol Avodah Zarah shebeit din shel Israel memitin aleja, toda idolatría que un bet din judío, ¿cierto?, castiga a un judío por ese tipo de idolatría, por ese tipo de actos, porque la idolatría no es algo mental, la idolatría es algo físico, es hacer servicios de otra religión. Ben Noach aleja. Es decir, la definición de qué es idolatría es la misma para un Ben Noach que para un judío. Y si una corte judía no puede procesar a un judío por ese tipo de idolatría, a un Ben Noach no se le puede procesar. Incluso si esta persona no cumple la idolatría de una manera que pueda ser ejecutado por ella, asur bajol. Esta está prohibida. ¿Ok? Del mismo modo que un no judío que hace idolatría, o sea, en ninguno de los casos los dos deben hacerlo, pero la definición de idolatría es la misma. Ve'ein manichin otan leakim matzeiva. No se les permite erigir un dolmen, es decir, poner una piedra de pie. Esta es una forma típica de culto en el antiguo Medio Oriente. Vemos que muchos de los patriarcas, por ejemplo, hicieron esto. Ponían una piedra de pie y le ponían aceite, la ungían. Velolit a asheira, no puede sembrar un árbol sagrado. Velola asot surot vejayot sebajen, y no puede hacer estatuas. Lenoi, aún si es para
belleza, es decir, no puedo tener simplemente estatuas, así no las esté sirviendo, así no las esté venerando, no puedo tener estatuas divinas simplemente para decoración. Y miren el lenguaje de esta alajá, ve'ein manihin otam, no los dejamos. Esta alajá supone que el no judío vive bajo las reglas del judío, es decir, que nosotros tenemos autoridad legal. Estas alajot no están pensadas para la diáspora, están pensadas para Eretz Israel y en un sistema donde hay una monarquía, es decir, donde hay una soberanía, y no solo una soberanía, sino que estos Benei Noach están prefiriendo un estatus de minoría. Es un estatus que ellos están prefiriendo. En cualquier momento esas personas podrían elegir convertirse y pasar a formar parte de la mayoría. Esto es lo que nos dicen las leyes. Pero si esta minoría ha de ser preservada, ¿cómo podemos tener un sistema legal? Alajá 3. Ben Noach sheberach et Hashem. Una persona, un Ben Noach que maldice el nombre divino, literalmente bendice el nombre. Esto es un eufemismo, esto es blasfemia. Ben sheberach beshem hamiyuchad, ya sea que blasfemó en contra del nombre especial de Dios, Yud Hei Vav Hei, ben sheberach bechinui, ya sea con uno de los atributos de Dios, el misericordioso, Ribono Shel Olam, bechol lashon, en cualquier idioma, hayav, esta persona ha transgredido. Ma she'en chen be'Israel, lo cual no es cierto en el pueblo de Israel. Y vamos a ver, para mí, el detalle más incómodo de esta legislación y la razón por la cual yo creo que incluso en su formulación rabínica estas leyes eran principalmente algo teórico, es porque producen un sistema fundamentalmente más rígido que la propia Torah. Es decir, yo por qué razón querría someterme a un sistema que me da menos privilegios si yo pudiendo de manera libre asociarme al sistema mainstream, al sistema privilegiado y recibir todos los beneficios. Las leyes de blasfemia, lo que nos está diciendo esta alajá es que las leyes de blasfemia son muchísimo más estrictas cuando se trata de un Ben Noach que de un judío. Dado que hay muchas más legislaciones, tanto toraíticas como rabínicas, el tema de la blasfemia en Am Israel tiene muchas más indulgencias. Ok, es un tema que no vamos a tratar aquí, pero es mucho más difícil en este caso para un judío ser castigado para blasfemia que para un Ben Noach. Esto para mí es un problema. Yo creo que nuestra Torah es una Torah de justicia, principalmente. Y creo que este sistema accesorio, este sistema paralelo, es necesario. Eventualmente va a haber personas que no son judías, que van a estar viviendo en una sociedad judía. ¿Qué tipo de leyes los acogen ellos? La Torah habla en detalle de que el ger, ¿cierto? Es decir, el extranjero debe ser protegido, pero esta persona también tiene obligaciones. Y precisamente porque el sistema de la Torah es mucho más complejo, puede, y en efecto es un sistema mucho más indulgente que este sistema universal que está basado en 7 leyes nomás, donde tenemos muy pocos detalles y acaban siendo leyes verdaderamente draconianas, muy rígidas, muy estrictas, que definitivamente yo creo que si son presentadas de una manera honesta, como lo está haciendo el Rambam, a una persona hoy de, bueno, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted quiere convertirse o quiere ser noajida? Yo creo que la mayoría de la gente va a decir, no, lo que quiero ser es judío, quiero participar de la Torah, yo no quiero este estatus intermedio que es tan difícil, tan estricto, tan rígido, que en mi opinión sería prácticamente impracticable. Alajá 4. Ben Noach shegarag nefesh. Un Ben Noach que mata a alguien. Afilu over beme'e imo. Incluso un feto en el útero de su madre.
Neherag alav, es muerto por esta transgresión. Ok, estamos hablando de la tercera mitzvah, que es el asesinato. Y este tema no vamos a entrar en anshuras. Afilu uvar beme'imo, incluso un feto en el vientre de su madre. Un feto en el vientre de su madre no tiene la misma categoría en el judaísmo que tiene en el cristianismo. Esto no vamos a hablar del aborto en este caso, pero la definición judía es que un feto es como una parte de la madre. Una persona no adquiere independencia personal, no adquiere personalidad legal hasta que nace. Y lo que nos muestra es una persona, un Ben Noach, que, por ejemplo, golpea a una mujer embarazada y esto causa un aborto, a pesar de que este caso no generaría una pena capital en otros casos, en el caso de una corte judía, por ejemplo. En el caso de una corte de Ben Noach sí genera un caso de pena capital. Este ya es un segundo ejemplo donde el sistema de leyes de Ben Noach es bastante más estricto y por lo mismo bastante menos deseable. En el sentido de, yo ¿por qué me quiero someter a un sistema que me da menos privilegios, menos derechos y que me impone castigos mucho más graves? Vejen y marak treifa, okshechfato untano lifnei ha'ari, o sheinijo berra'av ad shemet. Una persona que mata, igualmente, si mata a una persona que está moribunda, o pone una persona enfrente a un león, es decir, la mata de manera indirecta, no de manera directa, o que lo deja morirse de hambre, ¿cierto? Que es matar por omisión. Todos, o sea, tanto la persona que mata de manera directa como la persona que mata por omisión, por redirección, incluso si esta persona está a punto de morir, Vehemit mikol makom nerag, este Ben Noach sufre la pena capital por este crimen. Si mata a una persona que lo está persiguiendo para matar, que podría haber simplemente detenido dañándolo en uno de sus miembros, ¿cierto? Me está persiguiendo Jason con el hacha y yo tengo una pistola y puedo simplemente dispararle en el pie para que no me persiga, pero el Ben Noach le dispara y lo mata. Neherag alav, aún en ese caso el Ben Noach se le aplica la pena capital. Mashe en Ken be Israel, lo cual no es cierto dentro de la legislación de la Torá. ¿Por qué? Porque la legislación de la Torá, teniendo 613 mitzvot, puede ser muchísimo más compasiva. Hay muchas más condiciones para determinar inocencia o culpabilidad. La tersura de las 7 mitzvot de Benei Noach, que solo haya 7 mitzvot de Benei Noach, que tengamos muy poco material toraítico sobre ellos, que tengamos muy poco material rabínico sobre ellos, lo que nos da es sí un código legal de mínimos morales, pero es un código difícil de aplicar, dificilísimo de aplicar, con justicia. Alajá 5. Sheish arayot asurot al Benei Noach. Un Ben Noach tiene 6 tipos de relaciones sexuales prohibidas. Ha'em, la madre. Ve'eshet ha'av, la esposa del padre. Ve'eshet ish, la esposa de otra persona. Va'ajoto me'immo, su hermana de parte de madre. Ve'zahur, estamos hablando en el caso de un varón, otro varón. Ubehema, y un animal. Sheneemar, pues está dicho en Génesis 2:24. Este es una de las pocas instancias donde tenemos lo que se llama una asmachta, es decir, es un versículo de la Torah que apunta en esta dirección. Al quien se dice en Génesis 2:24 sobre todo ser humano, por lo tanto, Yaazov ish et aviv,
una persona, un hombre, abandonará a su padre. Zot eshet aviv. Esto viene aquí a prohibir la esposa del padre. Vet imo. Y a su madre, que mashma'a, es decir, viene a prohibir relaciones con la madre. Vedavak ve ishto. Y se apegará a su mujer. Velo be eshet javero. Y no sobre la esposa de su prójimo, de su compañero. Vedavak ve ishto. Y se apegará a su mujer y no a un varón. Vehayu le basar ejad. Y serán una sola carne. Leotzi behema vehayava of. Y esto viene a excluir los animales salvajes y las aves. She'en hu vehem basar ejad. Donde no hay compatibilidad de especies. Esto no puede generar no puede generar progenie. Por lo tanto está prohibido. Veneemar ajotivat avihi ach. Lo vat imi vatehi leisha. Y el hecho de que las hermanas de madre estén prohibidas lo intuimos de la historia de Abraham, cuando Abraham dice de Sara que es su hermana de padre, pero no hermana de madre, lo cual permite que estén casados. ¿Ok? De ahí se deducen estas 6 arayot de el Ben Noach. Y vamos a ver que este es uno de los casos, en efecto, este es el caso que introduce las leyes de Ben Noach en Masejet Sanedrín. Porque el pueblo judío tiene bastantes definiciones de categorías civiles, ¿cierto? Estatus civil. Soltero, casado. En el judaísmo hay soltero, comprometido, casado, divorciado. En el caso de una mujer que tenga hermanos y los hermanos mueran sin dejar progenie, hay toda una serie de conexión de que puede ser yevamá. Es decir, nosotros tenemos un sistema muy complejo de estatus civil. Los Benei Noach, dado que tienen una lista muy breve, ¿cómo funciona un Ben Noach en este sistema? Ok, creo que ya esta clase vamos a hacer un par de Mishnayot más, llegar hasta el final de esto, pero vamos a ver que este es un tema donde los dos sistemas legales están en oposición. Ben Noach hayab al mefutat aviv va anusat aviv. Un Ben Noach que tiene relaciones con una mujer que haya sido seducida por su padre. No solo la esposa de su padre, cualquier mujer con la que el padre tenga una relación. Va'anusat aviv, una mujer que haya sido forzada por el padre. Harehi imo michol makom. Aún si la relación no fue consensual, esta persona debe obedecer, debe darle el kavod a su madre en todo lugar, en todo caso. Ve hayab al eshet aviv. Y está obligado a no tener relaciones con la esposa de su padre, con la mujer de su padre, incluso después de la muerte de su padre. Afilu la'achar mitat aviv. Está prohibido para una persona casarse con su madrastra, incluso después de la muerte del padre, tanto judíos como no judíos. Ve hayab al azahur. Tener relaciones con un varón, ben katan, ben gadol, ya sea una persona menor de edad o sea una persona mayor de edad. Ve al habehema, y con los animales, ben ketana, ben gedola, ya sea un animal pequeño, un animal grande. Ve hunerag levado. En el caso de un Ben Noach, en el caso de un judío, tanto en el caso de bestialismo, tanto la persona como el animal reciben la pena capital. En este caso solo es el Ben Noach. Ve'en horgin et behema, y no se mata el animal. Shelo nitztavu baharigat behema. ¿Por qué? Porque la Torah no dice nada de matar al animal, mientras que en el caso de una persona judía que tiene relaciones con un animal, se dice de manera explícita que tanto el animal como la persona mueren. Es decir, tenemos un código legal que es nuestra Torah. Esta Torah habla mucho sobre los judíos, habla mucho sobre las leyes judías, habla muy poco sobre los no judíos, y esto es lo que estas leyes de Ben Noach vienen a llenar.
desde la Torah oral, vienen a llenar este hueco, pero vamos a ver que es un hueco que no siempre es llenado de una forma simétrica, sino que es un sistema que muestra muchas diferencias con el sistema legal. Y en mi opinión, dado que, como vimos en el capítulo 8 y como vamos a ver en los otros próximos capítulos, la conversión siempre es una opción. Esto no puede ser exactamente lo que hoy se promueve como leyes noajidas. ¿Ok? Shelo nitztavu arigat behemá el Israel. Solo los judíos fueron ordenados que en casos de bestialismo se ejecuta tanto al culpable como a el animal. Alajá 7, y con esto terminamos, que ya está largo el video. En Ben Noach hayab leshet javero. Un Ben Noach no es castigado por relaciones con la esposa de otra persona hasta tener relaciones kedarka, esto es decir, relaciones de acuerdo al uso, es decir, relaciones vaginales, no todo otro tipo de contacto sexual, después de que ha tenido relaciones con su esposo. Es decir, el contacto genital vaginal en el sistema Ben Noach establece matrimonio. Esa es la categoría importante para definir si un Ben Noach, o particularmente si una Bat Noach, si una mujer noajida está casada o no. Aval meorasá, alguien comprometido, o shenichnesá la jupá vadain lo nivel A, o que se casó pero el matrimonio no ha sido consumado, en hayavin aleja, un Ben Noach no puede ser castigado como adulterio por relaciones con esta mujer. Shene Emar, pues se dice, esto de nuevo es aprendiendo del caso de Abraham, Vehi Beulat Baal. Y ella, Sara, es Beulat Baal. Ha sido enseñoreada por su señor. Es un lenguaje profundamente sexista, pero pues que representa los valores de la época, una época patriarcal, donde incluso, o sea, Abraham le está hablando a Abimelech, Abraham no le está hablando a otros judíos, no hay otros judíos, donde, no, yo ya tuve relaciones con ella, ella es por lo tanto mi mujer, Beulat Baal, ella ya tiene señor, ya tiene dueño. Bamed de Barim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Aquí es donde esta asimetría del sistema vuelve a aparecer. Bebe Noach sheba al Bat Noach. El caso de una noajida que tiene relaciones con otra noajida, Abal Goy. Y aquí vamos a, y miren el cambio de lenguaje que se hace. Estamos hablando de Ben Noach, Bat Noach. Un no judío, así sea Ben Noach, así se comprometa a esto, no se comprometa a esto. Sheba a la Israelit. Un no judío que tenga relaciones con una mujer judía dentro del sistema de la halajá, ben kedarka, ben shelo kedarka, ya sea de la manera usual o no de la manera usual. Es una expansión de ese sistema. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, dado que la Torah es un sistema mucho más complejo, hay muchas más definiciones de qué es matrimonio, de qué es compromiso y de cuándo se establece una relación de fidelidad entre una pareja. Incluso si el contacto sexual no es del tipo normal, ¿cierto?, de contacto vaginal, aún así el goy, es decir, la persona no judía, hayav. Esto, por supuesto, el contexto de esto es una sociedad que se rija de acuerdo a la halajá. No estamos hablando de Israel, no estamos hablando de una comunidad judía hoy en día. Ninguna comunidad judía hoy en día tiene la capacidad de procesar casos de pena capital. Esto es algo teórico, pero es algo teórico que muestra esta asimetría. Veim hayetana arame orasa. Si es una muchacha judía que ya está comprometida, a pesar que el compromiso, este es el contexto original donde aparecen estas leyes en el Talmud. Ellos tienen una definición diferente de matrimonio que nosotros. ¿Cómo podemos nosotros analizar casos donde hay
un cruce de estos valores. En el caso de una Nahara Meorazá, de una mujer comprometida pero que todavía no se ha casado, Niskal Aleja, la persona es apedreada, que es el castigo más grave, que Dinei Israel, de acuerdo a las leyes de Israel. Cuando un judío, que no es la persona que ha hecho Kiddushin, tiene relaciones con una Nahara Meorazá, es, de acuerdo a la teoría, apedreado. Esto de nuevo no se hace hoy en día. Baruch Hashem, digo yo. Creo que con nuestro estatus actual de división, de pelea, de incertidumbre, es mejor que ninguna corte tenga estos poderes. ¿Ok? Y esto lo estamos analizando puramente desde una perspectiva teórica. Va aleja achar shenignesa la jupá velo niva'ala. Si la persona tiene relaciones con ella después de que entró a la jupá, pero antes de consumar el matrimonio, harei ze behanek. Entonces la ejecución es a través de ahorcamiento, que dinei Israel, del mismo modo que es la ley judía. Es decir, en el caso de Nahara Meorazá, somos más estrictos, no solo con el Ben Noach, sino con cualquier persona no judía. Un Ben Noach es una persona que activamente está tratando de vivir en una sociedad de acuerdo a la Torah. Esta persona no judía ni siquiera tiene que ser un Ben Noach, pero se le juzga como un judío. ¿Por qué? Porque está entrando al sistema legal nuestro, ¿cierto? El compromiso, Nahara Meorazá, una mujer comprometida, solo existe en nuestras leyes, no existe en las leyes de otros pueblos, pero aún así, cuando esta persona entra a nuestras leyes, si tenemos por supuesto la autonomía, que no la tenemos hoy en día, es castigado de acuerdo a las leyes de Israel. Aval, pero imba al eshet Israel achar sheniv ala. Si esta persona tiene relaciones con una mujer judía después de que ésta ha consumado su matrimonio con su marido, ahora dice que misheba al eshet goy javero, es como si tuviera relaciones con la mujer de su prójimo que no es judía, y es decapitado. Vamos a ver que este castigo de Saif va a aparecer muchísimo en el tema de Ben Noach. Antes de despedirme, quiero recalcar el propósito de estas clases. Primero, estoy presentando estas fuentes tradicionales de un futuro ideal político, no porque yo piense que este es el futuro ideal político, sino porque entendiendo el proyecto político, el proyecto legislativo de la Torá hacia el futuro, desde la tradición creo que podemos encontrar formas de vivir estas halajot que sean menos tóxicas, ¿cierto? Y que de cierto modo tampoco nos comprometan a tener que esperar pues a una monarquía davídica que, como están las cosas, yo no creo que sería el mejor paso a seguir. Esto no está hablando de legislación israelí, y lo que hemos estado viendo en estas presentaciones de una halajá teórica es que si bien las leyes noajidas llenan un vacío legal de personas que por algún motivo quieren vivir en la sociedad judía pero no quieren ser parte total, y esto viene de ellos. O sea, el noajida es el que se queda noajida. En cualquier momento, el noajida puede decir, yo quiero convertirme. Creo que lo que este sistema está mostrando a través de su falta de simetría es que esta era una solución teórica, pero que el ideal es que una persona que cree que Torat Moshe, que cree en la Torá de Moshe como una forma de vida legítima, que quiere unirse a este pueblo de una manera sincera, lo haga adquiriendo todos los deberes y también todos los derechos. Este estado intermedio del noajida es
una solución teórica para qué hacemos con los no judíos que viven en una sociedad judía y no se quieren convertir. Y entendiéndolo de esa manera, creo que el ímpetu que el término Noahida o Ben Noach ha tomado en los últimos años en el mundo judío representa una tergiversación. Una tergiversación que obedece a que desafortunadamente la conversión al judaísmo no es tan accesible como nuestras mismas fuentes dicen que debería serlo. Y es en ese sentido que este fenómeno del noahidismo debe ser juzgado frente a la presentación tradicional de estas leyes que aparece en el Rambam. Kol Tuv Haverim, espero poder seguir añadiendo estos videos para poder terminar este material y poder traer material nuevo. Shalom.